La joya azul. Capítulo 3. Completo. La derrota del reino de Tam en las guerras del norte supuso el declive del reino y le costó el trono al rey Drake II, quien fue asesinado por su sobrino el general Amber. Al ser coronado, Amber tomó una estrategia distinta: potenció el comercio del hierro con los reinos del sur y aisló a las tierras libres del norte, quienes solo podían comerciar con Tam a cambio de unos altos impuestos, lo que provocó un aumento del contrabando, enriqueciendo a muchos habitantes de Ciris. Fragmento del libro Orígenes del contrabando en Ciris. Autor: Klaus Afurin IV. Cualquier mercenario que entraba a formar parte de la Compañía del Fénix Azul debía superar un periodo de instrucción. Una compañía de mercenarios tan famosa no se podía permitir que ninguno de sus miembros fuera un guerrero de una categoría inferior de la que sus clientes esperaban. Era un gasto que para The Book a la larga compensaba, puesto que siempre tenían clientes a los cuales vender sus servicios por todo el orbe. Aunque Agnoruk no tenía la misma opinión que su jefe, llevaba toda su vida peleando para que ahora un payaso le enseñara ahora cómo empuñar una espada. Además, la mayoría de sus compañeros eran idiotas, mercenarios de élite. Alguno le daba demasiado al vino. No obstante, reconocía que The Book era muy inteligente. A la mayoría de sus clientes le endosaba esta morralla bien uniformada y aún encima le llenaban la bolsa de monedas de oro. Si el trabajo era complicado, The Book no enviaba a estos mercenarios. Había un grupo selecto de mercenarios para estos casos, aunque claro, el precio subía bastante. El semiorco estaba más enfrascado en estas divagaciones que en prestar atención en las clases de instrucción en el manejo de la estocada con la espada larga. La situación, como todo, tenía algunas ventajas. La primera es que la comida era bastante buena, la segunda, el clima en Almere era muy agradable. Ahora comprendía el motivo por el cual muchos guerreros decidieran pasar largas temporadas en la ciudad de los mercenarios. Como estaba distraído, recibió un golpe en la pierna derecha. Le estaba bien merecido por no prestar atención. Su rival empezó a reírse de él de manera burlona. Agnoruk se dejó llevar por la ira y se lanzó a por su rival. Costó 9 hombres separarlos cuando su rival ya tenía la cabeza rota por sus repetidos golpes. El pobre desdichado acabó en la enfermería y allí estaría durante un largo tiempo. Era la cuarta pelea en menos de 10 días. Agnoruk recibió una amenaza muy seria de The Book: ni una pelea más. A la próxima se pasaría todo su contrato limpiando las cloacas de Almere de todas las alimañas que habitaban en su interior, así que durante una buena temporada no vería el sol. Bien, después de esta seria advertencia no debía meterse más con aquellos estúpidos hijos de Troul cojos. ¿Qué les sucede, joven? Una voz chillona y divertida le hacía una pregunta con un aire serio. Agnoruk, absorto en sus iracundos pensamientos, giró la cabeza. Hacia donde procedía la voz, se encontró con un dengue de pequeño tamaño, con unos grandes ojos marrones de colores muy vivos y un pelo gris corto. Sus orejas eran redondas y simpáticas. El dengue fumaba un cigarro con aire despreocupado mientras jugueteaba con una moneda con la mano derecha. Vestía el uniforme de la Compañía del Fénix Azul. Pero no era un mercenario cualquiera. Lo sabía por el bordado de la insignia del Fénix del uniforme, que era distinto al suyo, un color plateado en vez del color blanco normal. Era uno de los mercenarios de élite. El semiorco actuó con recelo, no quería terminar limpiando las cloacas de las alimañas. ¿Que esto es una puta mierda? El cuidado y la precaución se fueron al carajo, pero al dengue no parecía muy molesto ante el tono de Agnoruk. La instrucción, pues tienes razón. A The Book le parece bien que todos tengamos un nivel homogéneo, pero a mí me parece que solo sirve para perder el tiempo en muchos casos. Los buenos se aburren y los malos no mejoran lo suficiente y acabarán siendo pasto de los gusanos. El dengue le enseñó la moneda al semiorco. No era exactamente una moneda, era una piedra plana de color azul que tenía dibujada en su centro una espiral de color amarillo. Cerró la mano, luego la abrió y la moneda había desaparecido. Un truco de magia bastante barato. El semiorco se quedó en silencio observando al dengue. No era muy alto, sobre el 1,50 m de altura. Un poco más alto que los enanos. Aunque su estructura corporal era robusta, había que andarse con ojo con el pequeño dengue, no era lo que aparentaba. Efectivamente, tienes razón, hay que tener cuidado conmigo. Habló el dengue divertido. Agnoruk se quedó asombrado, había leído sus pensamientos. ¿Y
Nada, tranquilo, me caes bien. No hay muchos semiorcos blancos en el mundo y nosotros resulta que ahora tenemos a dos. Arras es de sangre real, yo no. Bueno, nadie es perfecto, ¿sabes que te han estado buscando durante más de un año? Agnoruk se quedó en silencio durante un momento. Sí, eso me han contado. Tú eres quien acabó con el rey de los vampiros. Eso fue hace mucho tiempo, tuve suerte. Por lo que yo sé, para acabar con el rey de los vampiros hacía falta algo más que suerte. Agnoruk de nuevo se quedó en silencio. Este Denge conocía al rey de los vampiros, pero de nuevo su interlocutor sonrió de una manera enigmática. Pareces conocer muy bien cómo era aquel rey. Bueno, en realidad hablo de lo que me han comentado solamente. El Denge dio una larga calada al cigarro. Agnoruk estaba intrigado por saber quién era este pintoresco personaje. Disculpa, ¿su nombre? Ea de Gosburg, pero todo el mundo me llama Gosburg. Gosburg, es un nombre que me suena. ¿Cómo no? Es que soy famoso, uno de los mejores mercenarios de la Compañía del Fénix Azul. Agnoruk agachó levemente la cabeza, eso provocó una carcajada en el Denge. Y así fue como Agnoruk conoció a Gosburg y sería algo que el semiorco no olvidó. El calor era cada vez mayor en el ambiente, terminaba la primavera y esta daba paso al verano. Habían pasado 2 cambios de luna desde que Arian había escapado de Cisaria. Su plan de huida hacia el norte había dado el resultado previsto, puesto que no encontró a nadie buscándola o siguiendo su rastro. El viaje se transformó en una experiencia bastante enriquecedora para la joven. Para su sorpresa se las ingenió con una gran suficiencia para sobrevivir, gracias a que las enseñanzas recibidas de Lof le resultaron tremendamente útiles. Encontrar comida o buscar un refugio seguro al llegar la noche acabaron por ser algo rutinario y descubrió que eran tareas para las cuales tenía un instinto natural. Viajó por el camino que había emprendido con Lof hacia el reino de los elfos, llegando hasta el paso de Vantare donde pudo ver los grandes robles dorados que eran su frontera. Después fue hábil, se movió entre los límites de la frontera del reino de los elfos sabiendo que allí estaría segura. Llegó a ver las siluetas de las famosas Torres del Olvido, unas estructuras imponentes que se perdían en el cielo, pero no se acercó aunque tuvo ganas, era demasiado peligroso. Podía ver túnicas blancas cerca, ya que al fin y al cabo era el destino original de los magos. La primavera avanzó, los días eran más largos y el clima benigno favorecieron sus planes de huida. Una vez estuvo más o menos segura de que no la perseguían, se dirigió al sur. Entonces se encontró a los Nousmin, era una familia de nómadas del norte con los que entabló amistad cuando ayudó a curar a una de sus hijas de una grave enfermedad. La consideraron una curandera y permitieron que se integrara en su grupo. Sus dotes curativas la hicieron ser muy preciada entre la familia. Logró adaptarse rápidamente a sus costumbres. Así que cualquiera que la viera la consideraría una nómada más de las tierras libres. Fue tal su compenetración con ellos que le invitaron a que les acompañara al Nautara, el lugar sagrado de los Nousmin, donde celebraban el festival de Ausbir, que ocurre durante la noche más corta del año cuando se cruzan las 2 lunas. Los nómadas consideraban tal fecha como su día más sagrado de todo el año. Todos los clanes nómadas se juntan esa noche para rendir culto a sus extraños dioses. Al acabar el festival, los nómadas aprovechan el inicio del verano para comerciar o bien con las poblaciones costeras del este o viajan al sur, hacia el reino de Ber. Los Nousmin aceptaron ayudarla y junto a ellos viajó sin ningún incidente camuflada entre ellos hasta llegar a la frontera norte del reino de Ber, la ciudad de Ciris. En esta ciudad se concentraba una gran actividad comercial y al principio del verano era un crisol de razas y personas. Para entrar a la denominada Puerta del Norte, había que atravesar una muralla construida por el rey Dreid II, tras el fracaso de su intento de invasión de las tierras libres del norte. Ciris estaba ubicada en un valle llano y amplio, entre las montañas pardas, era la vía natural de comunicación entre la capital Tami y las tierras libres. Una vez que se terminó la construcción de su muralla, Ciris empezó a crecer bajo su protección. El comercio entre los nómadas del norte y habitantes de las ciudades libres de la costa con los habitantes del norte Ber empezó a prosperar. Luego llegó al trono el rey Amber el Magnífico estableciendo un sistema de aranceles al comercio con el norte, creando en Ciris una aduana. Además estableció un impuesto de entrada a todos los extranjeros del norte. Debían pagar una moneda de oro por cada individuo que cruzaba la muralla y la obligatoriedad de ser registrado su paso por los funcionarios de la corona.
El objetivo de los Nousmin era obtener esa moneda de oro para poder acudir al año siguiente a Ciris. Así que o bien la obtenían comerciando el año anterior o aquellos que no tenían la moneda para pagar la aduana debían comerciar con las ciudades libres de la costa. Incluso algunos de los más audaces nómadas comerciaban con los lejanos reinos del oeste, pero eran muy pocos los que se atrevían a cruzar el gran desierto. Ciris la recibió con la gran puerta de los dragones, la única entrada a la ciudad desde el norte. Un tumulto de gente se agolpaba haciendo cola. Puesto que en la aduana solo había un funcionario rodeado por soldados, pero era un proceso sencillo dar una moneda de oro, decir el nombre, lugar de nacimiento y declarar las mercancías con las cuales se iba a comerciar, salvo el hierro todo estaba permitido. Aryan no levantó ninguna sospecha cuando llegó a las columnas de los dragones, intentó imitar el acento de los Nousmin y lo logró de una manera casi perfecta. El funcionario ni levantó la cabeza y solo escribió su nombre falso en el enorme libro de registro. Una vez en el interior de Ciris se dirigieron hacia un gran descampado donde se instalaban los nómadas del norte y que se convertía en un gran mercado durante todo el verano. Al lado crecía desordenada la ciudad de Ciris con sus edificios de piedra. Los Nausara estarían en Ciris unos 10 días, pero Aryan sabía que para llegar a los puertos del sur esta simple mascarada no le serviría. Los nómadas no se adentraban tan al sur del reino de Ver. Al pasar la decena de días, en los cuales vendieron muy bien todas sus mercancías, Aryan se despidió de la familia de Nasmin quienes regresaban a los bosques del norte. La joven decidió quedarse en Ciris al menos durante lo que quedaba de verano. En esta ciudad estaba relativamente segura y era probable que apareciese alguna oportunidad para poder viajar al sur. Aunque el disfraz era eficaz, Aryan tomó la decisión de no tentar a la fortuna y alquiló una habitación en una de las numerosas posadas que existían en Ciris. Eligió una de las más famosas de los barrios bajos, se llamaba la Mesa de Ordoni. Un enorme edificio de unas 4 plantas, totalmente construido con madera, no solamente era una posada con cierta fama para los que venían de visita a Ciris, sino que además la taberna ubicada dentro del primer piso era bastante conocida por la calidad de su cerveza y su famoso aguardiente de setas negras. Además de otras actividades poco recomendables para la gente decente. Era un lugar bastante tolerante con los nómadas, cosa que en Ciris no era frecuente y por lo que le comentaron sobre la clientela de posada, era un lugar en donde se podían establecer contactos con gente que no tenía miedo a la autoridad y que no solían hacer preguntas si la cantidad de oro era la adecuada. Para buscar su oportunidad de viajar al sur, Aryan solía frecuentar la taberna hasta la medianoche, cuando estaba muy concurrida. Muchas de las mesas estaban ocupadas por jugadores de cartas que o bien maldecían su suerte en el juego o por el contrario daban gracias a los dioses, aunque los jugadores profesionales sabían que los dioses poco tenían que ver con el resultado en los naipes. Otros bebían en silencio situados en la barra, los que se sentaban en las mesas sin jugar conversaban en grupos reducidos de 3 o 4 personas que cada cierto tiempo lanzaban miradas desconfiadas al resto del local, temiendo que alguno de los presentes espiase sus planes. La única realidad es que en Ciris todo el mundo tenía planes o negocios poco lícitos que declarar. Desde que el rey Amber prohibió el comercio de hierro marítimo con las tierras libres del norte, el contrabando era un gran negocio para los habitantes de esta ciudad del norte de Ver. Los impuestos del rey sobre el comercio provocaron que muchos consideraban el contrabando con las tierras del norte como una opción muy lucrativa, ya que las ganancias aumentaban casi el doble. Esta actividad atraía a Ciris a muchos buscadores de fortuna, pero también a los soldados del rey que perseguían el contrabando. La condena era la pena de muerte. Esa era la razón por la cual muchos de los clientes de la taberna tenían bastante que ocultar. A nadie le interesaba que la Guardia Real se pasase por este lugar y lo cierto es que ni a la propia Guardia Real le interesaba. Aryan llevaba hospedada en la taberna más de una semana esperando una oportunidad para viajar hacia el sur. Mientras tanto intentaba descubrir noticias sobre las ciudades de la costa y el asesinato de un mago túnica blanca. Pero lo único que escuchó fueron los típicos incidentes del aislamiento de los pueblos por la nieve durante el invierno o los ataques de lobos y trolls. Aún así su situación empezaba a ser crítica, ya que el oro se le estaba agotando y además su soledad empezaba a despertar la curiosidad de muchos ojos, que se preguntaban por qué una chica tan joven y atractiva estaba sola en un lugar tan poco recomendable. Para no levantar más sospechas intentó salir lo menos posible al mercado, además ya había vendido todas sus mercancías y tenía oro para alquilar una habitación al menos un mes más. Su habitación estaba situada al fondo del pasillo en el tercer piso,
Tenía una pequeña ventana orientada hacia un pequeño y estrecho callejón en donde por la noche era normal escuchar ruidos, quejas y peleas. El lugar estaba frecuentado por la peor calaña de Ciris, pero Ordoni, dueño del local, tenía muy buenos contactos con la Guardia Real. Mientras no sucediera nada grave y los sobornos llegaran a tiempo, su posada y taberna serían una especie de oasis dentro de Ciris. Todos contentos, pero Ordoni y sus empleados debían mantener cierto orden, ya que si entraba la Guardia Real detendrían a cualquier sospechoso a pesar de los sobornos. Durante las noches de aquel cálido verano, Arian se sentaba en una mesa de la taberna, la más escondida, al lado de la cocina. La penumbra del lugar junto con el calor proveniente de la cocina hacían que fuera una ubicación poco atractiva para la clientela durante el verano. Pero desde allí podía observar toda la clientela con nitidez. Casi siempre eran los mismos los que frecuentaban la mesa de Ordoni. Al cabo de 3 noches la mayoría de los rostros eran familiares e incluso ella ya deducía sus motivaciones dentro del local. La mayoría eran comerciantes y mercaderes, otros jugadores de cartas o buscadores de fortuna que se acercaban en este lugar en busca de contactos para sus posibles negocios futuros, que lo más probable es que fueran clandestinos. El trasiego de gente durante toda la noche era abundante, y muchos arriesgaban la vida por el contrabando, sobre todo del hierro. La posada era un nido de contrabandistas, prostitutas, comerciantes, mercenarios, ladrones, taúres, guardias reales corruptos y gente con otras metas secretas como Arian. La cerveza de Malta era uno de los atractivos del local, según se decía la mejor de toda Ciris, pero también otros licores eran famosos como el licor de ojo de cisne o aguardiente de setas negras. La cantidad de bebida que se ingería era la diferencia fundamental. En una semana en el local de Ordoni comprendió que era lo que marcaba la diferencia: los jugadores profesionales o los contrabandistas del gremio, como así se denominaban en Ciris, solamente bebían una bebida o dos en toda la noche, mientras los que eran clientes ocasionales o aquellos que querían pasar un buen rato bebían demasiado. La consecuencia de tal imprudencia era la pérdida de su dinero en manos de los taúres. Arian tenía sospechas fundadas de que Ordoni estaba compinchado con los jugadores profesionales y además con los contrabandistas. La actividad en el local se podía resumir en cerrar un trato con uno de los contrabandistas y para celebrarlo beber unas cervezas, luego invertir las futuras ganancias en una partida de cartas donde perder bastante de lo ganado y acabar buscando los servicios de algunas de las meretrices que pululaban en el local de Ordoni utilizando las habitaciones del tercer piso. Si al amanecer el sujeto fue prudente y había tenido algo de suerte, tendría el oro suficiente para regresar a casa. Todas esas actividades causaban ingresos extra a Ordoni. Desde luego las mujeres y muchachos que se dedicaban a la prostitución debían pagarle una de las 2 monedas de oro que costaban sus servicios. Ordoni se hacía rico sobre todo en el verano, donde la actividad era frenética. Gracias a ese oro seguramente Ordoni podía sobornar a la Guardia Real y seguramente al gobernador. La Guardia Real de servicio no se acercaba a la taberna. La seguridad dependía de los matones de Ordoni, que dicho sea de paso le gustaba la tranquilidad en su local. No llamar la atención era fundamental para la durabilidad de su negocio. Si llegara un escándalo a los oídos del rey sería el fin de estas actividades tan lucrativas, puesto que sería sacrificado sin compasión por el gobernador de Ciris. Como era evidente, la presencia de Arian empezó a suscitar la curiosidad de los clientes del local de Ordoni. ¿No era una meretriz? Entonces, ¿quién era? No podría mantenerse allí mucho más tiempo. Los últimos días decidió solo aparecer en el salón para únicamente cenar y luego regresar a su habitación, donde podía espiar a los demás sin ser vista mientras pensaba qué hacer con su incierto futuro. Gosburg se hizo una especie de protector de Agnoruk dentro de la compañía de mercenarios, por lo que el semiorco averiguó era alguien que tenía una gran influencia sobre Debuk, algo que no alcanzaba a entender. Sin embargo, gracias a la influencia de Gosburg, se logró que la instrucción de Agnoruk fuera lo más corta y liviana posible. Desde luego fue un detalle que Agnoruk agradeció. Sus entrenamientos mejoraron de una manera significativa y al fin pudo demostrar que estaba sobradamente preparado, por lo que el mismo Debuk aceptó que el semiorco ya estaba listo para entrar en la acción. Su primera misión sería junto a Gosburg. Fueron asignados a la protección del rey de Domemba, quien tenía que realizar un largo viaje con destino al reino de Ber. Su Majestad quería sellar un acuerdo comercial para poder obtener grandes cantidades de su magnífico hierro. No se esperaba, al menos en el viaje, nada especial, una misión rutinaria de protección. La dotación de mercenarios sería la básica: Gosburg, Agnoruk junto a una decena de mercenarios más. La misión duraría 4 meses como mínimo, cosa que alegró al semiorco, que necesitaba perder de vista al Mere y a sus compañeros.
Embarcaron hacia su destino una semana después. Gosburg se despidió de su hijo, un dengue de proporciones gigantes que se llamaba Zvodimir Sabu. Agnaruk no había visto en años un ser tan impresionante. En su juventud había visto a los enormes ogros de las nieves y además se había peleado contra algún que otro dragón. Ambos eran seres inmensos, pero Sabu era también gigante y mucho más rápido. El hijo de Gosburg se quedaría en Almere. El resto de la compañía se preparaba para una misión importante, pero al señor nadie le comentó ni una palabra sobre esa misión. Era un secreto bien guardado por The Book. La travesía hacia Domemba fue agradable y corta. Todos estaban relajados y de buen humor, no esperaban ningún peligro. Un trabajo fácil solo con no meterse en líos y regresar a casa con la reputación de la compañía intacta. Cobrarían una buena suma de oro. La corte del rey de Domemba era como un cuento de hadas, lleno de lujo y princesas por todos lados. El rey estaba casado con al menos 50 mujeres aparte de tener numerosas concubinas. Una costumbre que sorprendió al señor Ko, quien pensaba que eso era meterse en muchos problemas. Agnaruk apenas podía lidiar con una mujer como aguantar a media centena. Al menos en una primera impresión todo el mundo parecía ser feliz dentro de la corte de Domemba, algo sorprendente. Sin embargo, el viaje desde Domemba al reino de Ver fue otra historia, un auténtico sufrimiento. El excesivo número de componentes del séquito real hacía que el avance fuera lento. Había días que apenas se avanzaba. Si a Su Alteza no le apetecía avanzar, pues se pasaban 3 días acampados en el mismo lugar. Al señor Ko le desesperaba, ya que no entendía tanta parsimonia. Además empezaba a estar harto de los cuchicheos de algunas de las componentes de la comitiva del rey. Agnaruk decidió unirse a la avanzada de exploradores de la comitiva a pesar de tener que montar a caballo. Pero no quería meterse en ningún lío, con una sentencia de muerte al año tenía suficiente. Su Alteza Real normalmente era una persona de trato amable, pero cuando algo no salía conforme a lo que su majestad pensaba sufría de unos ataques de ira terribles. Afortunadamente para toda la comitiva la travesía salió según lo previsto, bueno, con un poco de retraso por las jornadas de descanso del rey. El problema surgió cuando llegaron a Tame, la capital del reino del Ver. El rey empezó a sufrir una serie de terribles dolores de barriga que ninguno de los médicos que le trataban eran capaces de curar. Lo cual fue una desgracia para la pareja de doctores, ya que en un ataque de ira del rey perdieron la cabeza, con lo que el monarca se quedó sin nadie que supervisara su salud, lo cual supuso un trastorno enorme para la corte. La corona de Ver les informó de que en Ciris, en la frontera norte del reino, había un médico con mucha fama a la hora de tratar las enfermedades digestivas. Gosburg y Agnaruk fueron enviados a Ciris para contratar el servicio del afamado médico. Sus honorarios no eran problema y debían traerlo a ver lo antes posible. Nadie sabía qué podía ocurrir el rey si perdía los nervios de manera definitiva. La pareja de mercenarios salió al amanecer. A ninguno de los dos le gustaba cabalgar y fueron caminando. Agnaruk solo había accedido a viajar a caballo con los exploradores porque odiaba mucho más los cuchicheos y rumores de la corte del rey. De todas formas avanzaron rápido. Los caminos de Ver estaban bien acondicionados y eran seguros. Ambos eran buenos caminantes, por lo que avanzaban una gran distancia cada jornada. Llegaron a Ciris al cabo de una semana de viaje. Encontrar al afamado médico fue fácil. Convencerle de ir junto a ellos a la capital fue aún más sencillo, ya que tenían oro de sobra para eso. Pero el médico no quería viajar de noche, al menos la primera jornada, así que decidieron que antes de dormir lo mejor era ir a tomar un trago para celebrar el trato. Y nada mejor que la taberna favorita del médico para hacerlo, la Mesa de Ordoni, que además era una posada donde los viajeros podrían descansar. Arian sabía que era su última noche en el local. Mañana, aunque tenía pagada por adelantado una semana más, desaparecería. No sabía qué hacer. Seguramente se jugaría el todo por el todo y partiría sola hacia el sur, lo cual era peligroso. La joven estaba sumida en su funesto destino cuando observó que entraba un trío de lo más llamativo, sin duda alguna. A uno de ellos lo conocía de vista. Era un cliente frecuente del local, un hombre de mediana edad y elegantes ropas que además era tratado con gran respeto por todos los demás clientes que frecuentaban el local. Eso sí, le encantaba jugar a las cartas, apostando siempre fuertes sumas de oro, y para su sorpresa los taúres le dejaban ganar a veces. Los otros 2 miembros del trío eran nuevos en el local, o al menos no venían desde que ella estaba hospedada. Parecían extranjeros por sus ropas, un elegante uniforme de color azul claro con un fénix de color azul más oscuro y bordado con hilo dorado. Portaban armas y unas mochilas que hizo suponer a la joven que habían llegado recientemente a Ciris. Uno de los 2 desconocidos era bastante alto, corpulento, melena negra,
Lucía una barba del mismo color que su pelo pero descuidada, ojos negros penetrantes. Atractivo, pensó Arian. El joven, después de hablar con sus otros dos compañeros, se quedó en la barra y pidió una cerveza. Luego quedaba el otro miembro del grupo. Arian había escuchado hablar de ellos, pero nunca había visto a uno de ellos en vivo, un dengue. Se llevó cierta decepción. Para ser seres parecidos a osos esperaba algo mucho más grande, sin embargo el dengue que observaba era pequeño y robusto. Eso sí, tenía una expresión alegre y jovial, hablaba de manera animada con el hombre de mediana edad. Al final ambos decidieron ir a jugar a las cartas y se sentaron en una de las mejores mesas de la taberna. Todos los jugadores que eran expertos en los juegos de cartas apenas probaban las bebidas, pero no el dengue, que desde que tomó asiento no paró de beber cerveza y demás licores de manera ingente. Desde luego no era un profesional. Además invitó a una ronda a todos sus compañeros de partida. Al parecer no tenía reparo en gastar una gran cantidad de oro esta noche. Los mejores jugadores empezaron a interesarse en esa mesa y algunos se añadieron mientras los más prudentes decidieron abandonarla. Realmente al final se juntó lo peor de la clientela de Ordoni. Todos ellos habían participado en las pocas peleas que hubo en el local durante la estancia de la joven. El dengue se mostraba confiado y siempre invitaba a una bebida a quien se incorporaba a la mesa de juego. Había risas y muchas bromas en esa mesa, pero no eran la mayoría sinceras. Daba la impresión de que el dengue era un pichón entrando en una trampa llena de serpientes. Arian se fijó de nuevo en el otro compañero del dengue. Se mostraba bastante aburrido y no prestaba mucha atención a la partida. Tomó una jarra de cerveza más y se apoyó en la barra. La joven decidió subir a la habitación y en su camino a las escaleras pasó al lado del joven. Así pudo examinarlo de manera más cercana. No pudo explicarlo, pero había algo especial dentro de él. El joven levantó la cabeza y sus dos ojos negros se fijaron en Arian. Ella se detuvo un instante pero bajó la cabeza al pasar a su lado para mostrar una fingida indiferencia. El joven no prestó atención en Arian y se concentró de nuevo en la partida de cartas en la cual participaban sus compañeros. Arian llegó a su habitación, la más económica de la posada al estar al lado de la taberna y del callejón. Era demasiado ruidosa para un descanso adecuado, pero tenía una posición privilegiada para espiar lo que sucedía en el salón, debido a que uno de los tablones del suelo estaba flojo y cediéndolo un poco. Se abría una rendija desde la cual se podía ver toda la sala. La partida de cartas avanzó hasta muy entrada la noche. Solamente quedaban 4 jugadores, el caballero de mediana edad, 2 taúres de la peor fama y el dengue. Los demás o se habían retirado a sus aposentos o dormían sobre sus sillas. La partida estaba a punto de decidirse. Arian podía escuchar perfectamente lo que hablaban los jugadores gracias al silencio que reinaba en el interior del local. Bueno, matasanos, creo que tu suerte se acabó. La voz chillona y alegre del dengue era inconfundible. Discrepo, señor Gosburg, antes de atender a su señor creo que le dejaré sin su oro. Era una voz más serena y calmada. Espero que no. El dengue mostraba confianza en su tono de voz, aparte de tener una buena borrachera. Era el momento decisivo. Los 4 jugadores enseñaron las cartas. 2 reyes elfos. 3 dragones negros. 4 estrellas de fuego. El hombre de mediana edad hablaba con la satisfacción de quien se sabe ganador de la partida. Pero el dengue con una sonrisa agarró la mano de su compañero para evitar que éste se llevara el bote de la mesa. Tranquilo, doctor, 5 centauros de piedra, ganó la partida. Los otros 3 jugadores se quedaron estupefactos viendo cómo el pequeño dengue reía y saltaba a la vez que empezaba a recoger los dividendos, pero en una de sus piruetas, el dengue cayó de espaldas y de su manga derecha salieron volando otros 4 centauros de piedra que cayeron al suelo, justo delante de los otros 3 jugadores, asombrados por el descubrimiento de las trampas del dengue, sobre todo porque éste utilizaba una manga corta. Tramposo. Estúpido dengue. Verás lo que hacemos aquí a los de tu calaña. Los otros 3 jugadores estaban muy enfurecidos y algo odiaban en Ciris eran los tramposos que demostraban ser mejores que los lugareños. Las trampas a las cartas estaban penadas con la muerte, era una ley de las calles de Ciris. Los 3 jugadores afectados por las trampas del dengue lo agarraron y lo sacaron del local. El cuarteto se dirigió al callejón oscuro, donde daba la ventana de la habitación de Arian y en donde terminaban la mayoría de las peleas del local. Arian tenía suerte, podía seguir las desventuras del dengue. Sacó un poco la cabeza para observar cómo los 4 jugadores resolvían sus diferencias por el resultado final de la partida. Los 2 más fuertes,
que eran los taúres, agarraron al pequeño Denghe por los brazos mientras que el antiguo compañero del Denghe le clavó una cuchillada en medio del abdomen. Así solían morir los tramposos forasteros que ganaban en esta ciudad. Agnarok estaba aburrido y aunque solo era la tercera cerveza empezaba a estar borracho, algo extraño, pero era la primera vez que probaba la cerveza de Ciris, quizás era más fuerte que todas las demás. La vista se le nublaba, bajó la cabeza un momento y cuando la levantó de nuevo, observó cómo una joven lo miraba fijamente. La chica sonrió levemente hasta que se dio cuenta de que él se había percatado de su mirada, pero ese contacto visual fue interrumpido por un grito enorme de Gosburg acompañado por una sonrisa chillona. Después de otra cerveza empezó a entrarle sueño, no lo podía evitar, la visión se le nubló y notó cómo la muchacha pasaba a su lado pero no pudo reaccionar ya que después se quedó dormido. Cuando el semiorco se despertó solo llegó a ver cómo sacaban a Gosburg de la taberna y no parecían muy contentos, la verdad, le costó levantarse y seguir a sus compañeros fuera del local. Gosburg sangraba profusamente por la herida, la joven esperaba ver al Denghe agonizar por su mala cabeza pero eso no fue lo que ocurrió. Tan pronto como lo acuchillaron el Denghe apoyó sus piernas en el pecho de su atacante y lo lanzó al fondo del callejón donde su espalda chocó duramente contra la pared. Después con gran habilidad, se soltó de sus dos opresores mediante una pirueta hacia atrás, que dejó asombrados a los dos contrincantes y aprovechando el parón de sus dos rivales el Denghe cogió una daga que tenía escondida en una de sus botas y la lanzó hacia uno de ellos. El gesto fue increíblemente rápido, tanto que la propia Arian dudó si lo había visto, pero lo cierto es que uno de los taúres estaba muerto al instante. El otro taur vio a su compañero muerto en el suelo y pareció tomar más en serio al Denghe, desenvainó una espada corta y avanzó lentamente hacia su rival. Al fin se decidió por atacar al Denghe, con una estocada hacia el corazón pero el Denghe lo esquivó con una gran facilidad aprovechando para colocarse a la espalda del taur. Con otro rápido gesto sacó otra daga y se la clavó en la nuca, muriendo en el acto su rival. Este crimen hizo que el Denghe estuviera de espaldas a merced de su antiguo compañero de partida que ya estaba recuperado de su anterior golpe, armado con una especie de cuchillo. Cuando estaba a punto de atacar al Denghe apareció de manera inesperada el otro componente del trío, el joven del pelo negro quien con una hábil estocada en el costado, acabó con la vida de su antiguo compañero. Este solo pudo lanzar un leve gemido para caer en el suelo y agonizar dando espasmos, hasta al final detenerse. El combate no había durado ni un minuto, Arian estaba impresionada y desde luego esa pareja de locos estaban metidos en un buen aprieto. Gosburg sabía que la herida era bastante profunda y la cantidad de sangre que salía de su cuerpo cada vez era mayor, fue demasiado, el Denghe perdió el conocimiento cayendo redondo al suelo. Agnarok no sabía qué hacer, estaban metidos en un buen lío, habían matado al único médico que podía curar al rey y el idiota de Gosburg estaba herido de muerte. Si no acababan en Ciris en el patíbulo, los decapitaría el rey al fracasar en su misión y si por un milagro salvaban la cabeza, su destino sería limpiar las cloacas de Almere de Alimañas. Así estaba el semiorco evaluando las pocas opciones que tenía de sobrevivir cuando alguien le tocó por la espalda. Agnarok casi la decapita con un gesto instintivo pero frenó la estocada a tiempo, era la joven de la taberna. La chica no habló, con un trapo hizo un vendaje de emergencia a Gosburg. Después con la mirada y una seña, ordenó al semiorco que levantara al moribundo Denghe. La joven se levantó y regresó a la posada, le seguía el semiorco portando al Denghe herido. La habitación de Arian estaba cerca e hicieron el menor ruido posible, el semiorco sin decir palabra dejó un momento a Arian sola con el Denghe. La joven pensaba qué demonios estaba haciendo, ayudando a dos asesinos pero la verdad es que había seguido su instinto, no tenía tiempo para remordimientos ahora. La herida era mortal, lo primero era contener la hemorragia. Al menos era una herida limpia, un milagro. No conocía mucho la anatomía de los Denghes pero no había ningún órgano dañado, era imposible. Pero no era el momento de pensar. Así que hizo lo que mejor sabía, curar. Con un poco hilo de lino y una aguja de marfil realizada con un colmillo de una montaña marina, logró hacer una buena sutura, después tenía guardadas hojas secas de mantise. Las humedeció con un poco de agua e hizo una pasta que aplicó a la herida. Al terminar la operación el semiorco ya estaba de vuelta en la habitación, había traído las dos bolsas que llevaban él y el Denghe. Arian le indicó que incorporará al Denghe y le realizó un buen vendaje, por lo menos la herida había parado de sangrar. Agnarok sabía buscarse la vida, tomar decisiones acertadas y rápidas era esencial.
Lo primero era recuperar las cosas, así que se arriesgó y dejó a Gosburg con la joven sola y fue a por sus mochilas. No había nadie, todo desierto, una suerte. Escondió los cadáveres para que no fueran descubiertos a simple vista, pero no pudo hacer nada para limpiar la sangre, solo intentó que el rastro de sangre no los llevara hacia la habitación de Arian. Ganarían algo de tiempo, cosa que no tenían. Se pondrá bien, solo tiene que descansar un poco. Habló Arian al joven una vez que estaba estabilizada la situación. No tenemos mucho tiempo, pero muchas gracias, no sabía qué hacer. Gracias, estáis metidos en un buen lío, ¿sabes? Agnaruk se sentó en el suelo, aún tenía la cabeza embotellada por culpa de esa cerveza. El acento de la chica era extraño, pronunciaba de forma muy nasal las vocales y le costaba en su actual estado comprenderla. Intentó mostrarse más amable de lo normal. No lo sabes tú bien. Disculpa, ¿cómo te llamas? Arian. Yo soy Agnaruk y al herido le puedes llamar Gosburg. La joven miró al Dengje, quien dormía con una cara de absoluta placidez, algo raro para la herida que sufría. Un Dengje. Ese Dengje acaba de joderme la vida. En fin, nada se le puede hacer, tenemos que descansar un poco. Agnaruk tomó asiento en el suelo cerca de la entrada y cerró los ojos. Arian estaba sorprendida por la calma de estos dos buscavidas, podía traicionarlos y llamar a la guardia. Qué tonta, si les acababa de salvar. Ella también improvisó una cama con una manta y decidió intentar dormir un poco. El callejón del local de Ordoni era un lugar donde la sangre y los ajustes de cuenta eran muy frecuentes, algo de lo cual Arian no se había percatado durante su estancia. Por lo que unos restos de sangre más no sorprenderían a nadie, además a esas horas nadie estaba en condiciones de preguntarse nada, era una zona poco frecuentada por la Guardia Real. Por el momento tenían suerte, su crimen pasaría desapercibido durante unas horas. Cuando Arian se despertó ya había amanecido, Agnaruk no estaba en la habitación. Ella fue a inspeccionar cómo estaba su paciente, quien dormía plácidamente. El vendaje no tenía rastro de sangre, eso no era posible, la herida era tan profunda. ¿Dónde estoy? Arian dio un respingo, Gosburg abría los ojos, su voz solo mostraba somnolencia pero no había dolor o preocupación. En mi habitación, no deberías hacer trampas cuando juegues a las cartas por estos lugares, está penado con la muerte. A la joven le molestaba el todo despreocupado del Dengje, o bien era un inconsciente o le fallaba la memoria. Yo no era el único que hacía trampas, solo que las hice mejor que ellos. En fin, ahora tendrán otras preocupaciones. El Dengje observó de nuevo a la joven, pero en su mirada solo había curiosidad sobre su desconocida benefactora. Pasó un buen rato hasta que se percató del vendaje en el abdomen y ante la sorpresa de la joven se lo quitó. Estaba totalmente cicatrizado. Oye, qué buen trabajo, normalmente tarda una semana en cerrar, fíjate, un par de horas y como nuevo. Con cuidado volvió a colorarse la venda sin mostrar ningún gesto de dolor. Era imposible, ella misma había suturado la herida, tardaría un mes con suerte, pero solo habían pasado 3 horas. Arian tuvo que sentarse en la cama. Incorporó haciendo una serie de estiramientos bastante curiosos. Por los dioses, es imposible, murmuró Arian. Gosburg buscó su camiseta pero estaba rota y llena de sangre, así que vio su mochila y empezó a buscar algo. Gracias a ti se debe esta recuperación tan rápida, tienes un gran talento. Arian estaba aún perpleja, Gosburg se puso otra camiseta, el pantalón tenía manchas de sangre pero no pareció darle importancia. ¿Tienes nombre, curandera? Arian. El pequeño Dengje encendió un cigarro y se volvió a recostar en la cama. Encantado, mi nombre es Eaea de Gosburg, pero puedes llamarme Gosburg. Comprendo que no has visto a mucho de los míos. Solemos ser poco frecuentes por estas frías tierras. Soy un Dengje. Mercenario de la gran compañía del Fénix Azul, ahora mismo al servicio del rey Dasmir y Yanabad, señor y protector del gran reino de Domemba. Gosburg hizo una leve reverencia con la mirada. Agnaruk entró en la habitación y lanzó una mirada furibunda al Dengje, luego se acercó hacia él corriendo. Gosburg. Eres un mal nacido. Agnaruk tuvo que contener su rabia. Por suerte, de momento nadie se ha percatado de nada, es un milagro. El Dengje volvió a dar una calada al cigarro despreocupado.
Los dos jóvenes se miraron. ¿Estaba Gosburg bien de la cabeza? ¿Esta actitud era una secuela de las heridas? ¿Los cigarros eran especiales? Arian intentó razonar con el dengue. Gosburg, ¿sabes en qué lío te has metido? El dengue observó con incredulidad a sus compañeros, luego se rascó la cabeza. Parecía intentar recordar lo sucedido la noche anterior. Cerramos el trato con el médico. Para celebrarlo jugamos una partida de cartas. Está todo confuso en mi cabeza. Creo que gané y acabé herido durante la celebración seguramente. Gosburg se dio por satisfecho con la explicación, se quitó la camiseta que se acaba de poner y finalmente se recostó en la cama. Esperaba que los dos jóvenes le dejaran dormir lo que le quedaba de borrachera. Pero sus planes fracasaron puesto que Arian le tiró una jarra de agua en la cabeza. Estaba harta de la indolencia de Gosburg. Esta acción de la joven provocó la carcajada de Agnoruk. Está bien que por una vez te laves. Bromeó el semiorco. Ahora el dengue tenía una mirada furiosa, pero la joven se le encaró con él antes que Gosburg reaccionara. Perdona, pero no fue así exactamente. Efectivamente jugabas a las cartas y ganaste, pero tus compañeros de partida descubrieron que habías hecho trampas e intentaron acabar contigo en el callejón y matasteis a los tres. ¿A los tres? Gosburg estaba un poco asombrado por esta noticia. ¿Al médico también? ¿Un señor con el pelo canoso? A decir la verdad, a ese lo mató tu amigo. Arian señaló al semiorco. Agnoruk bajó la cabeza, mientras que la joven negaba con la suya. No había por dónde cogerlos. Eso sí que es una gran contrariedad. Necesitábamos al médico. ¿Médico? Sí, Su Real Alteza necesitaba un experto para que tratara sus terribles dolores de barriga. Era nuestra misión en Ciris. Si el rey es un monarca tan grande, seguramente tenga más médicos. ¿Los tenía? ¿Qué les ocurrió? Perdieron prematuramente la cabeza. Arian estaba asustada, no entendía nada. En una noche había visto lo que valía la vida en Ciris, nada, mientras el dengue intentaba tranquilizarla. Sí, la cabeza, no lograban curar el dolor de barriga del monarca. El rey cuando está de mal humor es poco permisivo con la ineficacia. Tu rey está loco. Solo lo normal. No pensaba que una simple trampa para darle algo de chispa a la partida tuviera unas consecuencias tan terribles. Agnoruk suspiró. ¿Cómo le explicarían esto a Debuk? Era una locura. ¿Qué vais a hacer ahora? Preguntó Arian. La verdad es que estaban metidos en un buen embrollo. Si regresamos sin el médico, lo más probable es que perdamos la cabeza. Los tres se quedaron en silencio, mientras que el dengue meneaba su abdomen de manera rítmica. Parecía divertido. Esta herida ha quedado muy bien. ¿Eres curandera? ¿Estás loco, Gosburg? Agnoruk intentó contenerse. Bueno, sé algo sobre curación, pero no os voy a ayudar. La idea del dengue era tal locura que causaba rechazo en los dos jóvenes, aunque cada uno tenía motivos distintos. ¿Conoces algún remedio contra los dolores de barriga? Alguno que otro, pero Arian estaba hasta de las sandeces para que me corten la cabeza. Gosburg pareció darse por vencido. El principal rechazo de Arian era que aunque la compañía de los dos mercenarios le garantizaba una cierta protección por Tam, su destino era intentar curar a un rey loco. La joven empezó a pensar en qué excusa le daría a Ordoni para explicar la sangre o el desgarro de sus sábanas. Pero viendo cómo me has curado no habrá ningún problema. El tono de voz del dengue cambió. Las palabras de Gosburg pero no era igual. Había algo totalmente distinto en ella. Ni hablar. Emanaba una autoridad que hizo que los dos jóvenes se quedaran asombrados. Agnoruk nunca había escuchado ese tono. Espero que os marchéis de esta habitación al caer la noche. Ya me he arriesgado bastante hoy. Podemos proporcionarte una huida cómoda y fácil. Eso sí, continuaba tumbado en la cama sin abrir los ojos y se recostó en la cama. ¿Qué dices? Agnoruk se sentó en el suelo y nos acompañas, tu vida será más fácil. Tu posición aquí la joven empezó a pensar en dentro de poco los nómadas del norte volverán a sus hogares y te quedarás sola rodeada de contrabandista de hierro y demás calaña que venderían a su madre por era la misma voz, pero no era igual. Había algo totalmente distinto en ella. Emanaba una autoridad que hizo que los dos jóvenes se quedaran asombrados. ¿Te crees que nunca había escuchado ese tono? Todo el mundo pensaba que eras una prostituta, pero no buscabas clientes. Entonces, ¿qué eres? Podemos menos mal que el rumor decía que eras una bruja de los nómadas del norte. Eso te ha salvado la vida hasta el momento. En la cama sin abrir los ojos. Si no llega a ser por eso, no estarías aquí sentada. ¿Qué dices? Rumores. Solamente que si nos acompañas, tu vida será más fácil.
El señor cuaqueó una desesperada, como demonios los nómadas del norte volverán a sus hogares y te quedarás sola rodeada llevaban de contrabandista de hierro y de más calaña que empezaba a estar nerviosa e insegura por primera vez. Huir yo, una bruja del norte, tontería. Otros borrachos decían que eras una princesa rebelde y los menos pero más sensatos decían que era una fugitiva acusada de brujería. Todo el mundo pensaba que eras una prostituta pero no buscabas clientes. Entonces, ¿qué eres? La imaginación menos mal que el rumor decía que eras una bruja de los nómadas del norte. Eso te ha salvado la vida hasta el momento. Si no llega a ser por eso, una gran suerte. Aquí sentada. Estás viva por eso mismo. Rumores. En Ciris son muy supersticiosos con las brujas, el señor matarlas da mala suerte o eso creen, como demonios los Burke sabía de esos rumores, por los dioses. De no ser así, no llevaban en Ciris hubieran atracado la primera noche. Eso si Arian empezaba a estar nerviosa e insegura por primera vez. Pero el hecho de atreverte a venir sola a este lugar y ser tan misteriosa les hizo pensar que eras una bruja más sensatos decían que era una fugitiva acusada de brujería o de otras cosas menos interesantes como adulterio. Arian estaba tocada, estaba viva por la superstición de los cuando se junta con el solo por eso. Pero estaba tentando a la suerte. Una bruja, increíble. Aquí es famosa la leyenda de una bruja que seducía a jóvenes y los transformaba en cabras para luego cocinarlos. En Ciris son muy supersticiosos con las brujas, no matarlas da mala suerte o eso creen, por eso intentan no enfadarlas. Gosburg ya tenía el tono de no ser así como mínimo te hubieran atracado la primera noche. No se le notaba ese poder que emanó en sus anteriores palabras. Pero el hecho de atreverte a venir sola a este lugar y ser tan misteriosa les hizo pensar que eras una bruja muy poderosa y nadie quiere sufrir una maldición que arrastre todos sus descendientes. Arian estaba tocada. Algunos ya empezaban a dudar de tus poderes. Uno de los compañeros de partida comentó que estaba muy tentado en hacerte una visita una de estas noches. Aquí es famosa la leyenda de una bruja que seducía a jóvenes y los transformaba en cabras para luego cocinarlos, aunque en el sur algunas brujas no necesitan transformarlo para comérselos. Además, si no estás huyendo. Gosburg ya tenía el tono de voz de siempre. ¿Por qué tienes el equipaje hecho y dispuesto para iniciar la marcha? No se le notaba ese poder que emanó en sus anteriores palabras. Tú misma te estabas dando cuenta de que aquí la situación era insostenible. Creo que tengo más opciones de las que tú dices. Te lo estás inventando todo para que decida unirme a vosotros ya que no puedes volver ante el rey los ojos y miró fijamente a Arian. Mi bella damisela, no negaré que me interesa tu compañía porque empezaban a dudar de tus poderes. No tiene un buen uno de mis compañeros de partida comentó que estaba muy tentado viable para salir de una de estas al sur. Además, no vamos a preguntarte nada sobre de lanzarse un buen farol y además su fuente estaba muerta. La situación estaba clara para Arian. Los mercenarios tenían un plan de viaje para llegar hasta la capital de Ver. ¿Por qué tienes el equipaje hecho y dispuesto para iniciar la marcha? Si no aceptaba tendría que improvisar. Tú misma te estabas dando cuenta de que aquí la situación era insostenible. Solamente lo estás inventando todo para que decida unirme a vosotros ya que no puedes volver ante el rey. Si solo eso, pero si lo logras y ganas la confianza del rey, seguro que te quedas bajo su protección. No negaré que me interesa tu compañía porque nuestra situación actual no tiene un buen pronóstico. Ya lo veremos. Pero reconoce que te ofrezco una salida viable para salir bajo la condición de que el plan de salida de Ciris me convenza. Además, no vamos a preguntarte nada sobre tu turbio pasado. Si veo que sois igual de inconscientes que en la taberna, la situación estaba clara para Arian. Los mercenarios tenían un plan de viaje para llegar hasta la capital de Ver. Ella no tenía nada, que es su plato favorito. Si no Arian estuvo a punto de coger sus mochilas y salir corriendo, pero se quedó callada mirando al Dengue con desagrado. Solamente tengo que curar un dolor de barriga estaba sorprendido. El maldito Dengue se había salido con la suya. Si lo logras y ganas la confianza del rey, seguro que te quedas bajo su protección y nadie podrá serpiente si se lo proponía. Ya lo veremos. Gosburg se sentó en la cama y miró fijamente a la joven, con vosotros bajo la condición de que el plan de salida de Ciris me convenza. Ve al piso inferior y veo que sois igual de inconscientes que en la taberna os abandonaré de manera inmediata hasta esta habitación. Bien, una cosa, Arian se quedó sorprendida. El rey debe ser capaz de cenar. No le gustaban las órdenes. ¿Qué es su plato favorito? Vamos. Arian estuvo a punto de coger sus mochilas y salir corriendo, pero de mala gana Arian salió de la habitación dando un portazo. Agnoruk estaba sorprendido. El maldito Dengue se había salido con la suya. Gosburg, con razón de Buck le tenía en tan alta estima, era capaz de vender en una lanza por todo esto y el rey nos corta la cabeza. Gosburg se sentó en la cama y miró fijamente a la joven, matar una quien vez. Se mostró molesta. El semiorco se llevó las manos a la cabeza. Ve al piso inferior y busca los ojos de las nieves que comen sus propias cualquier cosa para que mueva el culo hasta esta habitación. Somos mercenarios al servicio de un rey sumido en una locura y hemos matado a nuestra única solución. Vamos. Has matado. La apresuró Agnoruk miró con cierto odio al de mala gana. Arian salió de la habitación dando un portazo. Y luego confías nuestro destino a una joven que no sabemos de dónde ha salido y quién es. Gosburg, mataste tú al médico y tú aceptaste su ayuda para curarme sin conocerla en una lanza por todo esto y el rey nos corta la cabeza. Soy yo. Tranquilo, tenía la situación solo controlada. Nos pueden matar una vez. Controlada. El semiorco se llevó las manos a la cabeza. Los ogros de las nieves que comen sus propias heces son más sensatos. Somos mercenarios al servicio de un rey sumido en una locura y hemos matado a nuestra única solución. Has matado.
Agnoruk miró con cierto odio al Denghe y luego prosiguió. Y luego confías nuestro destino a una joven que no sabemos de dónde ha salido y quién es. Mataste tú al médico y tú aceptaste su ayuda para curarme sin conocerla de nada. Y el loco soy yo. Cuando tenía la situación controlada. ¿Controlada? En medio de esta discusión se abrió la puerta y entró Ordoni, que parecía sufrir una buena resaca, y luego Arian con semblante serio. Agnoruk cerró la puerta rápidamente y se puso delante de ella, impidiendo con su cuerpo cualquier salida. Gosburg aprobó la acción del semiorco. A la joven le costó despertar a Ordoni, quien estaba durmiendo sobre la mesa de la cocina. Le contó una historia sobre que la ventana se había roto y el tabernero aceptó subir, seguramente porque estaba aún dormido. Cuando entró y vio a Gosburg tumbado en la cama, Ordoni se quedó pálido. «Buenos días, maese Ordoni». Gosburg sonrió ampliamente. Ordoni intentó escapar, pero como Agnoruk estaba bloqueando la puerta, intentó recobrar la compostura. Arian estaba sorprendida, no entendía nada. «Buenos días, Lord Gosburg. Ya veo que te alegras de verme. Por cierto, fuiste muy agudo a la hora de organizar la partida de cartas. Tuve que hacer bastantes más trampas que mis rivales para ganar. Lord Gosburg, hacía años que no nos veíamos. A propósito, ¿cómo terminó la partida?» Agnoruk pensó que Gosburg conocía demasiados lugares, demasiadas personas, parecía que había vivido 1000 años. «He de informarte que tus 3 buenos clientes han sufrido un fatal accidente, y la muerte de uno de ellos me supone una gran contrariedad para mis negocios». «¿Los 3 muertos?» Ordoni estaba mucho más pálido. «Desde luego fue algo excesivo, pero alguien se empeñó en poner aceite de unicornio en mis bebidas y seguramente también en las de mi compañero». Agnoruk se enfadó. Aceite de unicornio, eso explicaba el embotellamiento de su cabeza y la gran somnolencia con solo 2 cervezas. Fue drogado por Ordoni. A saber a cuántos clientes que juegan a las cartas les hace esto para que apuesten todo su oro y pierdan contra sus compinches. «Claro que tú, Ordoni, eres completamente inocente». Ordoni entró en pánico, intentó de nuevo salir, pero Agnoruk se lo impidió y con un empujón el tabernero volvió a situarse enfrente del Denghe. «Lord Gosburg, ellos me obligaron, sabían de su fama a la hora de jugar a las cartas y querían algo de ventaja. Intenté avisaros, pero estaba amenazado por esos bandidos». «Ordoni, mientes muy mal, eres tú el cabecilla de esta conspiración». «Pero vayamos a lo práctico». «Sí, lo que el señor mande». El tabernero acompañó a tan dóciles palabras con una larga reverencia. Esto asombró a los 2 jóvenes. «Primero, según tengo entendido, los 3 cuerpos aún siguen en el callejón. Quiero que desaparezcan al menos durante una semana. Pero el médico es muy conocido, la gente preguntará por él. Di que fue al sur, sus servicios fueron reclamados por un gran rey que le ha ofrecido una enorme cantidad de oro. Se hará lo que ordene. Así me gusta, sin rechistar. Después de eso quiero que compres una mula y provisiones para una semana de viaje». «Sí, señor». «Me alegras la mañana, Ordoni. Tengo que venir más veces a tu local». «Espera, hay más cosas». Ordoni había empezado a retroceder para desaparecer de la habitación, pero se quedó paralizado ante las palabras de Gosburg. «No te marches, necesito de tus servicios para una cosa más. Quiero utilizar el pasadizo de las sombras para salir de la ciudad sin ser visto». «Pero no puedo conseguir eso, mi señor. El gremio de los contrabandistas no lo consentirá». Esa actitud, Ordoni, es poco productiva y me decepciona. «El oro no es problema». Ordoni estaba muy alterado mientras el Denghe estaba tranquilo recostado en la cama. «Pero no quiero excusas, quiero irme tan pronto anochezca, así que tienes mucho trabajo por hacer». «Lord Gosburg, lo que me pides es imposible». «Lo que es imposible es que vivas mañana si no haces lo que te he solicitado. Toma esta bolsa de oro para los gastos, no me decepciones». Gosburg le lanzó una bolsita de cuero que Ordoni recogió temeroso. Agnoruk se apartó dejando libre la puerta. El tabernero, al ver su vía de escape libre, desapareció rápidamente. Ahora estaban los 3 solos de nuevo y Gosburg se tapó con una manta. Parecía dispuesto a dormir un poco. Arian estaba atónita por lo que acababa de ver. «¿Todo arreglado, conforme?» «Sí, todo arreglado».
Arian soltó la frase con sarcasmo, pero a Gosburg no pareció afectarle y se acomodó la almohada. Es una locura. ¿Cómo puedes fiarte de alguien que ha envenenado nuestra bebida? El semiorco también dudaba del plan del Denghe. Tranquilos, descansar, no nos va a traicionar. ¿Cómo estás tan seguro? Gosburg lanzó un lamento, las dudas de sus dos compañeros le impedían descansar, miró a ambos con desgana. Confiar en mí, estoy tan interesado como vosotros en salir de esta ciudad. Puede traicionarnos, insistió Arian. Tiene unos condicionantes que hará que nos sea muy leal. ¿Cuáles? Volvió a insistir la joven. Por la ventana entró un mosquito. A estas horas de la mañana buscaban un poco de sombra para huir del sol y de paso encontrar alguna víctima. Gosburg abrió los ojos un momento, sus pupilas enormes se dilataron y luego se cerraron. Con un dedo señaló al mosquito. Los dos jóvenes se fijaron en su vuelo hasta que se posó en una pared. Un rayo, eso fue. Arian nunca había visto nada igual y tampoco Agnoruk, que era un guerrero experto. Arian gritó asombrada. Al segundo había una daga clavada en la pared. Los dos jóvenes se acercaron, el mosquito estaba partido por la mitad. Los dos se miraron incrédulos, el semiorco con algo de dificultad quitó la daga de la pared y ambos la examinaron. Era muy pequeña, no llegaba a 10 centímetros pero muy afilada, de hierro de color negro mate, pesaba sobre 5 gramos, había que tener una fuerza extraordinaria para lanzarla a esa velocidad, era imposible, parecía magia. Los dos giraron la cabeza. Gosburg roncaba plácidamente en la cama y los dos se miraron a los ojos y se preguntaron, ¿quién demonios era el pequeño Denghe? Inmediatamente Ordoni y sus hombres limpiaron el callejón con premura, dentro de un carro lleno de estiércol escondieron los cadáveres, tanto Arian como Agnoruk observaron toda la maniobra gracias a la ventanita de la habitación, también vieron cómo Ordoni y sus hombres robaron todo lo que pudieron de las pertenencias de los tres muertos. Los dos jóvenes ya más tranquilos decidieron descansar un poco, el viaje sería largo. El Denghe y el semiorco estaban profundamente dormidos, así que durante un tiempo la joven pudo estudiarlos con detenimiento. Gosburg destacaba por su pelo corto y de color gris plateado, un hocico respingón y unas manos que tenían unos dedos que ocultaban, según se decía, lo más aterrador de los Denghes, unas enormes garras capaces de destrozar casi cualquier cosa. Por lo que se decía de ellos, eran seres alegres y sociables, pero bastante anárquicos, por eso pocas veces solían ser utilizados como soldados, causaban muchos problemas de indisciplina y como esclavos, los Denghe solían preferir la muerte antes que la pérdida de libertad. Eso era lo extraño de Gosburg, que era un mercenario y para ser Denghe se comportaba aceptablemente, pero seguramente ocultaba algo bajo esa apariencia. Ordoni lo sabía o lo sospechaba, por eso estaba tan intimidado por él. El joven no era humano o no era del todo. Ahora que lo examinaba de cerca podía ver cosas poco corrientes en él, como los pómulos un poco salientes y unas grandes orejas cuyas puntas sobresalían sobre su melena. La piel tenía un brillo de color marfil, debía ser mestizo. Ella nunca había visto, salvo algún cadáver de algún pequeño troul, a ninguna criatura extraordinaria de grande y variado que era el mundo. Como poco más podía descubrir y solo eran elucubraciones, la joven decidió dormir unas horas también. Al atardecer Gosburg se despertó. A pesar de sus protestas, Arian le examinó la herida. Era sorprendente, estaba muy bien, los puntos estaban casi cicatrizados del todo. Ordoni subió para decirles que todo había salido tal como era el deseo de Gosburg, los cadáveres bien ocultos, nadie los echaría de menos en unos días, la mula y las provisiones también estaban disponibles y la mejor noticia, el gremio de contrabandistas había aceptado a cambio del oro de la bolsa que utilizasen el pasadizo de las sombras, contarían como guía a uno de los contrabandistas más expertos, partirían al anochecer durante el cambio de guardia. Que era cuando estaba pactado que los contrabandistas podían hacer sus negocios. Ordoni les subió algo para cenar y comieron con avidez. Luego recogieron sus cosas y se prepararon para el viaje. Bajaron hasta el sótano de la posada, era un lugar enorme, donde les esperaba la mula y el guía. Los cimientos de este edificio son muy antiguos, les comentó el posadero. Datan de la primera era. Toda Ciris está llena de cuevas, algunas naturales y otras artificiales, pero pocos saben de su existencia, ya que es un secreto muy útil para nuestro negocio. Los tres compañeros seguían a Ordoni a través de unos pasadizos muy bien construidos y pavimentados. Aquí estamos en la parte este de Ciris. Estamos en los dominios del gremio de los contrabandistas, del cual tú eres su gran maestre, añadió Gosburg.
Ordoni se quedó en silencio y un sudor frío apareció sobre su frente. Intentó continuar como si esa frase no se hubiera dicho. Vieron como una figura apareció guiando a una mula. Estamos debajo de los bosques del Templo del Sol. Este es Siar, vuestro guía con vuestras provisiones. Perfecto, mi querido Ordoni, has hecho lo que te he pedido muy eficazmente. Gosburg estaba satisfecho. Gracias, mi señor. Tu recompensa. Todo el mundo se quedó en silencio. Ordoni esperaba algo que Gosburg no pensaba darle por las buenas. Esto. ¿Cuál es mi recompensa, señor? Seguir vivo. Todos se quedaron pasmados ante la frase del Denghe. Vete antes de que cambie de opinión. Gosburg añadió una sonrisa socarrona y miró fijamente al posadero. Ordoni desapareció entre los pasadizos del paso de las sombras rápidamente y sin mirar hacia atrás. Siar resultó un guía muy útil en los túneles. Había cientos de ellos que se ramificaban a lo largo de toda la comarca, por lo que les contó su guía algunos descendían hasta el reino de las profundidades, donde moraban unos seres increíbles que, según se decían las leyendas, eran más antiguos que los elfos. Pero nadie se ha aventurado en esos túneles desde hace muchas centurias, o si alguien ha descendido no ha regresado. Al cabo de 6 horas salieron a través de una cueva natural a un bosque al sur de Ciris y cerca de las montañas del Rey Perdido. Siar había cumplido su misión, pero les dio el siguiente consejo. Ir por los caminos que bordean las montañas, son los menos transitados. La Guardia Real se concentra en el camino principal y la frontera norte. Una vez crucéis el río Aguafría podéis seguir el camino norte sin peligro hasta llegar a Tame. Tener cuidado con los bandidos en esta zona, son peligrosos y despiadados. El trío se despidió de Siar y se encaminaron hacia un largo viaje al sur. Arian había albergado dudas sobre el plan de huida del Denghe, pero de momento todo había salido según lo previsto. Durante la primera jornada del viaje apenas realizaron un breve alto, porque Gosburg quería alejarse cuanto antes de Ciris y no fue hasta bien entrada la noche cuando se pararon a descansar en el hueco de un enorme roble. Agnoruk preparó una pequeña fogata, descubrió con mucho agrado el Denghe que Ordoni les había preparado pan de campaña, que era un pan duro y rico en cereales que comían los soldados y los contrabandistas en el transcurso de sus quehaceres habituales, además de frutos secos, queso y un poco de vino. Cenaron alrededor de una pequeña hoguera Arian y Gosburg cerca del fuego y Agnoruk un poco más retirado al lado de la mula, a la cual la bautizaron como Kioune. Arian se quedó dormida observando cómo el semiorco limpiaba su espada bajo el cielo estrellado. Agnoruk hizo guardia mientras sus compañeros se quedaban dormidos. El semiorco cerró los ojos y dio gracias a lo que sea por continuar vivo a pesar de todo. Volvió a pensar en aquella leyenda que le había contado su padre en una noche similar y que nunca más había escuchado o leído, el elegido de los dioses. Le venció el agotamiento y se quedó dormido. A la mañana siguiente tenían que emprender un largo viaje.